Muy buenas a todos, bienvenidos. Tenemos la suerte hoy de compartir un rato para hablar del talento, como no podía ser de otra manera, con Javier Azorín, que es el director de Recursos Humanos, Talento en Iberdrola, que llevas además una larguísima trayectoria en la compañía, con lo cual, oye, esto te hace conocedor de cómo es el talento en una compañía, de la fuerza y el vigor que tiene Iberdrola. Llevas más de 20 años en la compañía. Entonces, lo primero, agradecerte que estéis hoy con nosotros, agradeceros también a vosotros que estéis al otro lado y vamos a empezar directamente, ¿no? Y yo, comenzando hablando de esta larga trayectoria, pues lo primero que te tengo que preguntar es cómo ha evolucionado en todos estos años en una gran compañía como es Iberdrola, ¿cómo ha evolucionado el talento o cuál es la evolución que tú has visto? Bueno, Luis, lo primero, darte las gracias por la invitación y gracias a UNIR y gracias a todos los que nos estén viendo, ¿no? Pues mira, como tú decías, yo llevo 20 años en Iberdrola y eso supone dos cosas. Una, que soy más mayor de lo que me gustaría, ¿vale? Esto es inevitable. Y otra, que las canas que ves son, entre otras cosas, de cómo ha evolucionado, ¿no?, el mundo de los recursos humanos y las preocupaciones, ¿no?, que he tenido a lo largo de esta trayectoria, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Yo creo como en todas las compañías, ¿no? Éramos una función, yo creo que muy burocrática, muy administrativa, muy de gestión, y en los últimos años lo que se ha demostrado es que somos una función totalmente estratégica, que debemos acompañar al negocio, que debemos poner a las personas en el centro y que desde luego no somos simplemente un trámite administrativo necesario para la compañía, ¿no?, sino que podemos aportar valor. Creo que tras la pandemia todo ha cambiado y desde luego la función de recursos humanos te diría que es de las que más ha evolucionado, ¿no? Tanto en cuanto a que los empleados necesitan cosas diferentes a antes de la pandemia, hasta los objetivos de la compañía también son diferentes tras la pandemia, hasta un poco cómo es la propia función y los roles que se asumen dentro de la función de recursos humanos. Creo que el principal acelerador o cambio que se ha producido ha sido la pandemia, ¿no? Y eso ha hecho que, bueno, pues que recursos humanos se evolucione hacia algo, yo creo que más positivo, ¿no?, más humano, más empático y más de acompañamiento al negocio para conseguir objetivos estratégicos. Has introducido muchísimas variables, muchas de ellas súper interesantes. Me voy a quedar con dos cosas. Una, nosotros muchas veces en la docencia, en muchas de las asignaturas que tienen que ver con el mundo de los recursos humanos, hablamos de lo importante que es que la función se convierta en estratégica, Ujú. ¿vale? Yo creo que eso es lo que marca un antes y un después, y lo vemos en los distintos países. Y también nos has hablado de la transformación que ha supuesto el COVID y todo lo que tiene que ver Ujú. con la transformación digital. ¿En qué medida crees que esto es una gran oportunidad para todo lo relacionado con el mundo del talento? Ujú. Mira, una de las cosas que trajo la pandemia precisamente es que tuvimos que adaptarnos, pues, a situaciones que no estábamos acostumbrados, como por ejemplo el trabajo en remoto. Y ahí la digitalización, toda la transformación de la que ya estábamos viviendo desde hace años, lo que supuso fue una aceleración, ¿no?, de todos esos procesos, de todas esas herramientas que algunas de ellas ya las teníamos dentro de las compañías, pero que ni siquiera las estábamos utilizando adecuadamente, ¿no? Entonces, lo que se produjo con esa transformación digital fue una aceleración de determinados procesos, ¿no? Esto lo que nos ha llevado es a oportunidades de desarrollo, oportunidades en el día a día y oportunidades en la propia función, ¿no? Aprovechamos precisamente la digitalización para cambiar las formas de trabajar, para cambiar los procesos, para ser más analíticos. Creo que hasta la fecha, hasta que llegó todo ese proceso de transformación digital, creo que no se usaban mucho los datos que teníamos a nuestra disposición para tomar decisiones, o que no éramos capaces a lo mejor de sacar tanto dato como ahora podemos sacar con las herramientas que tenemos, ¿no? Así que esa transformación digital nos ha supuesto una oportunidad de mejora en la función y ser más analíticos, ¿no? Y también te digo, y siendo sincero, estamos en esa transformación digital. Nosotros vivimos permanentemente en esa transformación. No podemos decir, oye, ya estamos totalmente digitalizados, ni muchísimo menos, ¿no? Esto es un proceso largo y un proceso evolutivo que nos está llevando, ya te digo, a buen puerto y a situaciones que antes ni siquiera pensábamos y a toma de decisiones que antes no podíamos tomar porque no teníamos las herramientas adecuadas.
Qué interesante. Voy a ir intercalando Ujú, algunas preguntas que nos han llegado para sí. poder compartir Ujú, y creo que es el momento de introducir una de ellas, ¿no? Hablamos de transformación digital y en una casa como es esta de formación es muy importante todo lo que tiene que ver con la formación en este tipo de conocimientos digitales, ¿no? ujú, ¿En qué medida crees que son las claves tanto para los profesionales muy jóvenes ujú, como para los más senior, ¿no? Yo creo que en ambos casos, en ujú, uno como oportunidad, en otros como necesidad, ¿cuál crees que son las claves en esa, ujú. en esa competencia? Sí, yo te diría que en ambos casos es necesidad, es decir, el mercado, el mundo se mueve a una velocidad grandísima. Esto no hace falta que lo diga yo, ni muchísimo menos. La transformación digital, como decía antes, es un proceso de aceleración de a su vez, de cosas, de procesos, y es evidente que todos los profesionales que se incorporan al mercado laboral tienen que tener unas competencias digitales determinadas para poder adaptarse y para poder desempeñar bien sus funciones, ¿no? Tanto en el caso de los nuevos, que quizás no son los nativos digitales, sino aquellos que que nacieron con posterioridad a esa digitalización, tienen que adaptarse, sino también los más veteranos, ¿no? A través de todos los proyectos o todos los programas de reskilling, ¿no? De formación que hay dentro de las empresas y fuera de ellas, ¿no? En donde tratamos de adaptar las competencias que tienen nuestros trabajadores a las competencias que están demandando en el mercado actualmente, ¿no? Nosotros tenemos unos programas de reskilling muy potentes que realizamos dentro de lo que es nuestra escuela de formación que tenemos en San Agustín de Guadalix, y por ahí pasa toda la compañía. Nosotros al final somos 9.000 empleados y por ahí todo el mundo tiene que ir reciclándose. Y siempre decimos lo mismo, esto de la transformación digital, esto de las competencias digitales, no va solo de que aprendas determinadas herramientas, no va solo de que aprendas informática o todo lo que tenga que ver con este mundo digital, ¿no? Esto va también de un cambio de mentalidad, de un cambio de cultura, y yo creo que es lo fundamental, cambiar el mindset, ¿no? de los empleados con respecto a estas competencias digitales que se requieren actualmente en el mercado laboral. Jo, introduces varias cosas. Voy a unir tres conceptos que has ido diciendo Ujú, a lo largo del rato que llevamos conversando. Hablabas de lo importante que es estar cerca del negocio, que ujú, la función, y ahora ya me voy a ir centrando en la función de recursos humanos, esté cerca del negocio, yo creo que es clave. El aportar el valor cuantificable es imprescindible ujú, para la función de recursos humanos del futuro. Has hablado también del data mining, que está muy ligado con esto, ¿no? Yo creo que es, y quizá como hilo conductor ujú, de la transformación digital. Teniendo en cuenta estas tres variables, ¿cuál ha sido la evolución que tú has visto en Iberdrola de la función? Nos contabas un ujú. poco Sí. genéricamente de Ujú, todos los empleados, pero ¿cómo unes todos estos aspectos en la función de recursos ujú. humanos? Mira, la función de recursos humanos se ha transformado, como te decía antes, una función de acompañamiento al negocio, pero es una función mucho más empática, mucho más humana y donde el empleado está en el centro de toda la toma de decisiones, ¿no? Antes, y siempre lo decía, yo llevo 20 años que se tomaban decisiones en Iberdrola y se hacían los cojoproyectos de recursos humanos, ¿no? Que nos gustan tanto a los que tenemos esta función, pero que luego no eran muy útiles, ¿no? Para el negocio. ¿Cómo ha evolucionado esto? Escuchando al empleado, poniéndolo en el centro de toda nuestra toma de decisiones, de todos nuestros procesos y de todos los programas que asumimos, ¿no? Al final tenemos un objetivo común, que es el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, los objetivos de Iberdrola, y lo que hacemos desde recursos humanos es, como te digo, escuchar más al empleado, escuchar más a las direcciones, ser más empáticos, ser más humanos. No sé si es un cambio o no, pero nosotros, por ejemplo, dejamos de llamarnos recursos humanos para llamarnos personas y organización, ¿no? Cultura del En talento. muchas organizaciones esto ha sucedido, y es un poco el poder de la palabra, ¿no? De decir, oye, Sí. vamos a hablar de personas, vamos a transformar juntos y vamos a ver que hay una evolución dentro de la figura y de la función de recursos humanos. Entonces, en Iberdrola lo principal no es solo el cambio o el cambio de imagen que se ha dado con respecto al nombre, sino el hecho de escuchar más al empleado, ser más empático y desde luego alinearnos con los objetivos estratégicos de la compañía. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que cada vez más la función de recursos humanos, introduzco un poco también del día a día, ¿no? Ujú, Empezó en funciones muy administrativas y financieras ujú, y poco a poco estas funciones se van abandonando porque se convierten en más higiénicas
y cada vez más nos convertimos en talento, en cultura, en este tipo de cosas mucho más humanos. Eh, Aunque nos has dado algunas pinceladas de cuáles crees que son las claves para la función de recursos humanos, ¿qué crees que es lo que funciona en esta transformación? No solo digital, pero sobre todo digital, porque creo que son los cambios más importantes que estamos viviendo, y qué no. Mira, hay una cosa que no sé si funciona o no funciona, pero hay una resistencia al cambio brutal, ¿no? En todos los procesos que nosotros acometemos. Cuando hemos querido transformar esta función de recursos humanos, como te decía, no solo por el nombre, sino cuando hemos querido transformar, lo primero que hemos encontrado es una resistencia al cambio. Le hemos dado más poder a la línea, más poder a las direcciones, mucha más libertad de decisión, y lo primero que nos hemos encontrado es con una resistencia. Y es curioso porque históricamente siempre decían, es que recursos humanos es el que decide determinadas cosas, recursos humanos no me deja hacer determinadas cosas, recursos humanos me pone límites, y cuando le hemos dado esa libertad a las direcciones, a la línea de negocio, nos hemos encontrado con una cierta resistencia. Claro, llevaban tantos años, culpa nuestra, llevaban tantos años acostumbrados a que nosotros tomásemos determinadas decisiones en la función de la gestión de las personas, que cuando le hemos dado esa libertad, esa potestad de elegir, se han encontrado un poco perdidos, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que, cuando acometemos un cambio, y a nosotros no nos ha funcionado porque a lo mejor no lo hemos comunicado bien, no lo hemos acompañado bien, lo primero es que tenemos que asumir que va a haber una cierta resistencia. Entonces, minimizar las barreras, a lo mejor no las puedes destruir, a lo mejor no las puedes saltar inmediatamente, pero sí minimizarlas. Oye, pues si miden 2 metros, pues trata que midan 1 metro, ¿no? Así que de cara a cuando cualquier empresa, cualquier profesional de recursos humanos que nos pueda estar escuchando, vaya a cometer un cambio, una transformación en su función, yo le aconsejaría, que a nosotros no nos ha funcionado, que lo primero que tiene que hacer es que bajar esas barreras, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? Escuchar mucho a la gente, acompañar mucho y, sobre todo, no te digo decir a todo que sí, ni muchísimo menos, ¿no? Esto no es una cuestión de servilismo, pero sí una cuestión de que estamos para dar servicio. Por lo tanto, una de las cosas que sí funciona es acompañar a las direcciones en sus peticiones, escuchar al empleado, y que realmente lo de poner el foco y poner el centro al empleado, que lo llevo repitiendo en todas las preguntas que me dices, es muy importante. No sea solamente pues una frase hecha, sino que se acompañe de acciones, se acompañe realmente de procesos que realmente le den voz al empleado, ¿no? Espacios, ventanas donde realmente le estemos dando voz, puedan opinar, y nosotros recoger esa información para transformarla en procesos y en solventar determinadas necesidades que hasta la fecha los empleados no tenían cubiertas, ¿no? Transformarlo en procesos, ¿eh? Qué importante es esto en determinadas cosas hoy en día en el área de talento. Voy ahora a irme un poco a mi día a día de profe, ¿no? En el área de dirección de talento, y ahí voy a empezar a mirar un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo ves la función del área de talento en el futuro? Mira, pues transformándose permanentemente, ¿no? Creo que es una función cuyos roles están evolucionando y están cambiando. Es decir, lo veo muy claro, por ejemplo, en temas como la formación, donde antes nosotros impartíamos formación, gestionábamos burocráticamente la formación desde el punto de vista de, oye, recoges las cuestionarios de firma, los cuestionarios de satisfacción, a una función mucho más estratégica, mucho más consultora, de decir, oye, nosotros ahora somos curadores de contenidos, le damos libertad al empleado para que dentro de un universo de opciones él pueda hacer su propio itinerario de desarrollo, y como en la función de formación, en otras funciones, ¿no? En la parte de selección o de atracción, donde, por ejemplo, embajadores de marca no solo somos, obviamente, los que trabajamos en selección, sino nuestros propios empleados a través de las redes sociales, o porque nos acompañan en foros o en eventos, o porque lanzan retos a determinadas comunidades de talento. Entonces, es una función, yo creo, la evolución del área de recursos humanos tiene que evolucionar hacia una función compartida con el negocio, ¿vale? No vamos a ser los únicos responsables de lo que sucede en recursos humanos, sino que lo vamos a compartir con las líneas, con los negocios. Y yo creo que esa es la evolución, para nosotros, la correcta de un área como la nuestra de personas, ¿no? Mira, me has introducido varias cosas, ¿no? Decías en qué medida
la función de recursos humanos tiene que compartir y yo te lo devuelvo. Es más, creo que muchas veces es la función de recursos humanos la que también tiene que compartir los objetivos de negocio y vivirlos e introducirlos en su día a día, ¿no? Es evidente que estamos abriendo muchas puertas importantes de transformación, unas que las estamos viviendo y otras que vienen. Entonces, ¿y qué más? ¿Y cómo se va a adaptar el directivo de recursos humanos a lo que ha venido y a lo que viene? Nosotros lo hemos definido en que los líderes del futuro, a los que estamos preparando, formando, los líderes también obviamente de recursos humanos, tienen que ser líderes top, ¿no? Que sean la T de transformación, la O de objetivos, es decir, tiene que estar muy vinculado a objetivos, y la P de personas. Y en esas tres pivotes vamos a centrar nuestra gestión del líder, ¿no? Un líder top, que además que suena como muy marketingiano, ¿no? Muy marketingiano. Entonces, esa transformación, es decir, tienen que ser líderes transformadores, líderes que arrastren a otros a producir cambios que son tan necesarios en la compañía y, por supuesto, en la función de recursos humanos, que estén centrados en objetivos. Es algo que, bueno, pues te he dicho a lo largo de esta entrevista, ¿no? Nos tenemos que pegar al negocio, tenemos que ser estratégicos y tenemos que ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de la compañía. Es más, hay objetivos estratégicos de la compañía que son responsabilidad, no sé si nuestra en exclusiva, porque te he dicho que hay que compartirlo, pero que son muy importantes en nuestra función. Por ejemplo, el hecho de que nosotros consigamos tener una plantilla lo más diversa posible, esto está en la ventana o en la cajita de los de atracción y selección, ¿no? Sobre todo, que lo vamos a compartir con las líneas, pero que este objetivo que es estratégico para nuestra compañía, por ejemplo, en un sector como el nuestro, en un sector, el energético, súper masculinizado, donde la plantilla es poco diversa en cuanto a género, intentamos desde nuestro área abrirlo y obviamente que haya más presencia de mujeres, ¿no? Pues ese, por ejemplo, es un ejemplo de decir, oye, tenemos que estar pendiente de los objetivos y tenemos que cumplir con los objetivos. Y luego las personas. Es decir, obviamente siempre ha sido nuestra función, la función de recursos humanos, cuidar de las personas. Ahora es una función compartida con todos y desde luego el líder tiene que ser un líder mucho más empático, mucho más sensible y mucho más abierto y cuidadoso con las personas. Hemos dejado ahí caer un tema que es importante, diversity and inclusion, y no solo lo es por nosotros mismos, sino cada vez más por atraer al talento. Es decir, muchas veces miramos el diversity and inclusion desde nuestro punto de vista, que nuestras compañías lo cumplan, pero hoy en día ya no es solo esto, sino que es que los grandes buckets, las grandes bolsas de talento son diversos y si no, no puedes acceder a eso. Voy a introducir una pregunta, otra de las preguntas que nos hacían, ¿no? Y que creo que hemos dado bastantes pinceladas y que va a ser fácil contestar, ¿no? Que es, oye, ¿qué competencias vamos a necesitar? ¿Qué competencias va a necesitar un profesional del talento para adaptarse a estas necesidades que vienen y que están? Mira, pues nosotros hicimos una identificación de 8 competencias que luego hicimos un benchmarking y eran como muy parecidas en muchas compañías, ¿no? Tienen que ser competencias digitales, seguro, porque estamos en un entorno de transformación digital. Tienen que ser competencias que hablen de la diversidad y la inclusión, como tú muy bien decías, y no solo, yo he puesto el ejemplo del género, pero no solo referenciado al género. Ponía el ejemplo del género porque nuestro sector es un sector muy masculinizado, pero hay que meter otras variantes que tienen que tener los profesionales, porque no solo estamos distinguiendo en la parte de diversidad e inclusión por género, sino, oye, estamos trabajando en ciudad, estamos trabajando en campo, estamos trabajando en una instalación, estamos trabajando desde casa, estamos trabajando con 4 generaciones, nosotros trabajamos con 4 generaciones, por lo tanto hay que cubrir también ese espectro. Entonces, las competencias que tienen que tener, al final los profesionales tienen que tener en cuenta el tema de la digitalización, el tema de la diversidad, el tema de la comunicación, que esto es si me preguntas hace 20 años te digo lo mismo, en el tema de la comunicación, es decir, sigue siendo fundamental, es una de las asignaturas pendientes de todos y de todas las compañías y es algo que hay que trabajar permanentemente, la comunicación y la escucha activa, es decir, no solo el modo en el que transmites, sino también el modo en el que recibes esa información y la gestionas. Y estas yo te diría que son las principales. Como te digo, hicimos un catálogo de 8 competencias, ¿vale? Donde también tenemos que tener en cuenta todo el tema de la visión global, de la capacidad analítica, que es algo que, por ejemplo,
recriminamos un poco, entre comillas, a los más jóvenes, ¿no? Decimos, oye, determinadas carencias que encontramos en los profesionales más jóvenes tienen que ver con la capacidad analítica. Hay muchísima información, estamos en un mundo muy, muy conectado, con muchísima información y demandamos una cierta capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque luego en la empresa lo vamos a necesitar, lo estamos demandando. Y yo te diría que esas son un poco las competencias principales, ¿no? de lo que vamos a necesitar en los profesionales. Bueno, me llevo muchas cosas, ¿no? Voy a añadir una última en estas learning, ¿no? Que me he podido llevar de esta suerte de poder compartir este rato, y voy a introducir una pregunta casi de cierre, ¿no? Por un lado me he quedado, por supuesto, con los líderes top. Esto no se me va a olvidar. Lo importante de la transformación de la función de recursos humanos, es decir, introducir la cercanía al negocio y añadir valor cuantificable, otros aspectos que creo que son muy importantes, como no, la transformación digital y el aprendizaje, ¿no? Dentro del aprendizaje, y más aquí, donde nos centramos en el conocimiento y en todo lo digital, introduzco una última pregunta que creo que es muy importante. Bueno, creo que está también marcando, ¿no? Y va relacionado con todo lo que tiene que ver con la formación. Antes, nuestra gran inversión en formación estaba centrado en la parte inicial de nuestra vida profesional, ¿no? Ahí hacíamos un gran desembolso, un gran esfuerzo, y luego esto nos permitía vivir prácticamente la mayoría de la vida profesional, algún pequeño curso. Yo creo que esto se está transformando y el área de learning es estratégica como oportunidad de negocio y es estratégica y necesaria en las organizaciones. ¿Cómo ves el área de formación en las grandes corporaciones y en las no tan grandes? Sí, sin duda es como tú dices, Luis. Esto ha cambiado mucho. Antes hacías, como tú muy bien decías, hoy una inversión inicial y vivías de las rentas, entre comillas, sin menospreciar la formación que veníamos haciendo, ni muchísimo menos, pero es cierto que vivías un poco de las rentas, ¿no? De eso que habías estudiado. Ahora no, ahora el aprendizaje es continuo. Creo que las empresas lo saben, lo conocen. Es fundamental para que los conocimientos de los trabajadores no queden obsoletos. Todo el mundo relacionado con los temas digitales saben perfectamente que esto cambia en 6 meses y que por lo tanto los programas que te decía antes de reciclaje y de reskilling son fundamentales, ¿no? Entonces, el área de formación, que también antes he apuntado un poco, el área de formación tiene que estar en esa transformación constante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para empezar, hemos balanceado, nosotros que somos como muy tradicionales, una empresa muy tradicional, teníamos antes de la pandemia un 70% de la formación presencial, un 30% online, virtual, telemática, no presencial, por llamarlo de algún modo. Ahora el balanceo es totalmente diferente, ¿no? El 51% de la formación que hacemos es telemática, online, virtual y solo el 49% presencial. Y porque te decía, porque nosotros tenemos un centro de formación muy potente en San Agustín de Guadalix y obviamente lo vamos a explotar y porque nuestra formación, mucha de nuestra formación es formación técnica, formación vinculada con prevención de riesgos laborales y bueno, nos gusta que sea presencial esa parte, ¿no? ¿Cómo está evolucionando la parte de formación, el departamento de formación? Gestionando este tipo de formación, es decir, una formación menos presencial, abriendo un universo de posibilidades a los trabajadores, que sean ellos y no nosotros los que marquen el camino que quieren. Es decir, que ahora les abrimos muchísimas opciones para que, obviamente, con la curación de contenidos nuestra y con una cierta orientación, ellos puedan adaptar su plan de carrera y su plan de formación y de desarrollo, ¿no? Anualmente es lo que hacen en nuestra compañía. Y yo a todos los que nos estés escuchando, al final les invito a lo mismo, ¿no? A que abran ese universo de posibilidades a sus empleados, a que sean ellos los que decidan en qué se quieren formar y en qué se quieren desarrollar, porque van a tener a gente más comprometida, porque van a tener a gente más enganchada y porque la función va a evolucionar hacia algo más estratégico y no tan burocrático administrativo como era, oye, mando una convocatoria a un curso y recibo los cuestionarios de firmas y el cuestionario de satisfacción y poco más, ¿no? Creo que así nosotros nos dejamos tiempo para realmente guiar el camino estratégico de la formación y creo que así además el empleado, como te digo, está mucho más enganchado a la compañía y mucho mejor desarrollado.
Bueno, es verdad que antes de terminar me quedan algunas cosas que creo que han salido y que además una de ellas nos llegaba por las consultas, que es todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Ujú. Sin duda, has hablado de ella para la formación, has hablado de ella desde el punto de vista de la gestión del talento. ¿Qué está pasando con la flexibilidad versus teletrabajo? ¿No? A mí no me gusta mucho esto de teletrabajo, Ujú. porque ya me suena antiguo, fíjate. ¿En qué medida esto se está convirtiendo en un área importante en nuestro Ujú. día a día? Mira, pues es importantísima. Como tú muy bien dices, la flexibilidad es mucho más que el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo te suena antiguo porque ya es efectivamente casi te diría que antes de la pandemia, ¿no? En nuestro caso, la flexibilidad ha ganado muchísima importancia vital, precisamente a raíz de la pandemia, ¿no? Si quieres captar talento en determinadas posiciones, estás casi obligado a ofrecer flexibilidad a tus trabajadores. Y la flexibilidad, como te digo, no es solo teletrabajo, porque hay gente que no quiere estrictamente teletrabajo, sino que a lo mejor quiere que adaptes el horario a sus necesidades. Nosotros en nuestra casa convivimos 4 generaciones, gente que tiene hijos, gente que no tiene hijos, gente que está casada, gente que está divorciada, gente que le gusta mucho hacer deporte. Es decir, tienes que satisfacer de algún modo a todos los empleados que tienes que ser atractivo en el mercado laboral y por lo tanto la flexibilidad que ofreces tiene que tratar de cubrir el mayor espectro posible, ¿no? Como te digo, la flexibilidad se ha convertido por un lado, el gran caballo de batalla de las áreas de recursos humanos y por otro lado, en lo que realmente te puede diferenciar con respecto a la competencia a la hora de captar talento, ¿no? El hecho de que tú ofrezcas un paquete de flexibilidad que realmente encaje con el mayor número de necesidades posibles que hay en el mercado laboral es lo que te va a hacer competitivo, lo que te va a diferenciar. Entonces, te diría que tras la pandemia lo que realmente ha revolucionado todo y ha cambiado las formas de trabajar es la flexibilidad. Trabajes en casa, trabajes en la oficina, trabajes en híbrido, la flexibilidad es mucho más que eso, es adaptar horarios, es adaptar necesidades, es satisfacer intereses de los empleados, ¿no? Así que, bueno, muy, muy bien traída la pregunta porque la ha formulado, porque realmente la flexibilidad en el mundo de los recursos humanos yo creo que es el gran caballo de batalla ahora mismo. Jo, me has introducido, han salido 2 o 3 veces, 2 temas que me acercan a un tema que no hemos abordado, que esto es lo que tiene que ver con el employer branding, la capacidad real de atraer Ujú. del talento. Y además, que tanto en el mundo de la docencia, muchas veces, muchas personas hacen muchos trabajos sobre todo lo que tiene que ver con la atracción. Has puesto encima de la mesa, la flexibilidad y todo lo que es relacionado desde el punto de vista de atractivo. También nos contabas otro tema muy importante, ¿no? Cómo la formación se transformaba en algo que tiene que ver ya no solo con el conocimiento, sino con el propio engagement Ujú. de cara al trabajador. Y entonces hemos puesto 2 partes, ¿no? El atractivo respecto al empleado actual y el atractivo respecto a la captación de talento. Ujú. ¿En qué medida crees tú que podemos trabajar en ser empleadores atractivos? Ujú. Mira, aquí hay un tema fundamental, ¿no? Es que tienes que tener una buena EVP, ¿no? Una buena propuesta de valor empleado que sea honesta, que sea sincera y que realmente sea atractiva. Y digo lo de honesta y sincera porque tú no le puedes ofrecer al mercado laboral algo para enganchar a gente y para atraer a gente que luego no se corresponda con la realidad de tus empleados, ¿no? Así que este es el punto de partida fundamental. Nosotros llevamos bastantes años trabajando en buena línea, o así lo dicen los rankings de posicionamiento de marca empleadora, ofreciendo al mercado laboral un producto atractivo como propia marca empleadora. En nuestro caso, y lo tengo que decir aquí, aprovecho, Luis, que estoy contigo, porque nosotros lo tenemos más difícil que otros competidores. Es decir, hay determinadas marcas que su marca consumidor, pues que todos, no importa hacer publicidad, Amazon, Google, Coca-Cola, consumimos y la verdad que la satisfacción es muy alta. Por lo tanto, identificas a veces marca consumidor con marca empleadora muy rápido, Esto ¿no? es así. Yo querría trabajar en Coca-Cola porque todos los días me tomo una Coca-Cola y soy súper feliz cuando me abro mi lata de Coca-Cola. Vale, pues en nuestro caso, en el caso de Iberola, fíjate con lo que tenemos que competir
con el recibo de la luz que te llega, que puede ser más o menos adecuado a tus expectativas, pero que en todo caso es un recibo. Y por lo tanto tienes que pagar, ¿no? Por un servicio muy bueno que te prestamos, desde luego. Pero claro, ahí te tienes que desvincular de lo que es marca consumidor a marca empleadora. Nosotros lo tenemos un poquito más difícil y lo estamos haciendo muy bien, o eso dicen los rankings, porque estamos desligando de algún modo, ¿no? Esa marca consumidor de esta marca empleadora. Y como te digo, algo fundamental es tener una buena propuesta de valor empleado, que por cierto aprovecho para decir que estamos en un proyecto súper interesante con alumnos de la UNIR para mejorar nuestra EVP. ¿Vale? Entonces estamos trabajando con más de 50 alumnos para que nos hagan propuestas de cómo mejorar nuestra propuesta de valor empleado. Es muy interesante. También hay algunos trabajos, ¿no?, que tienen que ver con el Total Value Proposition y que tiene que ver que muchas veces no lo vinculamos con la rotación inicial. Hablabas de un tema muy importante que es la honestidad, ¿no? El que el candidato en todo momento sepa exactamente lo que le propones y, lo que es más importante, que sea lo que luego se encuentra, ¿no? Que es, yo creo, aspectos todos muy importantes en todo esto del que estamos hablando, que al final estamos compartiendo con todos los que nos están viendo una parte importante del mundo de los recursos humanos del futuro. Tenemos muchos alumnos que están al otro lado de la cámara. ¿Qué les podemos recomendar? Mira, el mejor consejo a todos los que nos están viendo es que sigan formando, que sigan preparándose, que desde luego esto es lo que les va a proveer de un gran futuro. Que la formación, como decíamos antes, no va a acabar cuando consigan su título aquí en la UNIR o donde sea, ni muchísimo menos, que el proceso de formación va a ser a lo largo de toda su vida y que es algo que tienen que interiorizar. Es decir, el proceso formativo no va a acabar cuando consigan su grado, cuando consigan su certificación, sino que va a continuar a lo largo de toda su vida profesional y yo creo que eso es lo interesante. Entonces, el consejo, bueno, pues que les queda mucho recorrido, que les queda mucho camino por delante, que están en el buen camino si nos están escuchando, ¿vale? Y que sigan formándose a lo largo de toda su vida. ¡Jo! Qué buenas palabras para terminar, ¿no? Desarrollo de talento, desarrollo de formación y progreso continuo. Gracias de verdad, Javier. Ha sido un auténtico privilegio poder compartir este rato y poderlo compartir en esta casa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, A vosotros Luis. también. Hasta la próxima.